Hace 385 millones de años, donde hoy existen continentes y ciudades, el mundo no era una versión primitiva de nuestra realidad, sino un planeta espejo, una pesadilla biológica que haría que cualquier era de dinosaurios pareciera un jardín botánico. Solemos asociar la prehistoria con el rugido del tiranosaurio Rex, pero el periodo más aterrador de la Tierra ocurrió 100 millones de años antes de que el primer dinosaurio siquiera fuera un concepto evolutivo. El Devónico y el Carbonífero no fueron etapas de transición, fueron experimentos de diseño extremo donde la naturaleza creó ecosistemas diseñados para el exterminio absoluto. Si este tipo de historia te enciende algo por dentro, el botón está ahí. Lo que viene es exactamente para eso. Imagina los océanos del Devónico. No eran el azul cristalino de los documentales, sino extensiones caóticas que bañaban las costas de Euramérica y Gondwana. En la superficie, la vida era un despliegue de exuberancia. Arrecifes masivos de corales y esponjas que servían de refugio para trilobites y tiburones primitivos como el Stezacanthus, un animal que lucía una aleta dorsal en forma de yunque, cubierta de dientes. Pero este paraíso tenía un límite físico. Si descendías hacia las profundidades, el color desaparecía y te encontrabas con el silencio muerto de las zonas anóxicas. Eran desiertos de agua estancada, completamente desprovistos de oxígeno, donde nada podía sobrevivir. El océano estaba dividido en dos, una superficie frenética y letal, y un abismo donde la respiración era imposible. Y en la cima de esa cadena trófica, el tiburón no era el rey. El trono pertenecía a un tanque biológico. Durante décadas, la cultura popular y los libros de texto nos vendieron al Dunkleosteus terrelli como un monstruo de 10 metros de largo. Sin embargo, la ciencia avanza y los mitos caen. En 2025, el investigador Russell K. Engelman, de la Universidad de Cleveland, publicó un estudio en la revista Diversity que redefine nuestra comprensión de este animal. Utilizando modelos estadísticos calibrados con peces acorazados más pequeños, Engelman determinó que el Dunkleosteus medía en realidad entre 3.5 y 4.1 metros. Esto puede sonar a una reducción, pero aquí es donde el dato se vuelve perturbador. Incluso a 4 metros, el Dunkleosteus era una máquina de guerra biomecánica sin rival. No era un pez en el sentido moderno, era un placodermo. Su cabeza y torso estaban recubiertos por placas óseas de 5 centímetros de espesor. Para que visualiceslo, es como si un animal marino llevara puesto un blindaje de acero fundido. Y lo más aterrador no era su armadura, sino su sistema de ataque. El Dunkleosteus no tenía dientes. En su lugar poseía placas de semidentina, cuchillas óseas afiladas que se autoafilaban al rozar entre sí. Funcionaban exactamente como una trampa para osos gigante. Gracias a una articulación epaxial, podía proyectar su cabeza hacia arriba con una velocidad violenta. El cierre de su mandíbula ocurría en un lapso de entre 60 y 130 milisegundos. Un parpadeo humano tarda unos 300 milisegundos. El Dunkleosteus podía morderte 3 veces antes de que terminaras de cerrar los ojos. El poder destructivo era absurdo. Simulaciones informáticas de Anderson y Westnit estiman una fuerza de mordida superior a los 5.000 newtons, con una presión localizada en los picos de sus cuchillas de hasta 15.000 newtons por centímetro cuadrado. Un ser humano promedio alcanza apenas los 800 newtons. El Dunkleosteus no mordía a sus presas, las fragmentaba a nivel molecular. Si el océano era una trampa de acero, la tierra firme estaba a punto de convertirse en una selva de gigantes. Al entrar en el Carbonífero, las reglas químicas del planeta cambiaron. El oxígeno atmosférico se disparó hasta el 35%, frente al 21% que respiramos hoy. Esta sobrecarga de combustible biológico permitió que los insectos, que respiran a través de tráqueas simples, rompieran sus límites de tamaño. El paisaje era una pesadilla verde. Bosques de helechos arborescentes que se elevaban hasta el 30 metros, creando una humedad asfixiante y una oscuridad perpetua bajo el dosel. En este entorno, la escala del horror cambió. El aire estaba dominado por meganeura, libélulas con una envergadura de 70 centímetros, del tamaño de un halcón moderno, cazando en el aire con una precisión quirúrgica. En el suelo, el terror tenía nombre de Artropleura, un 100 pies blindado de 2 metros de largo que se deslizaba entre la hojarasca. Y en las sombras, el Pulmonoscorpius, escorpiones de 70 centímetros que esperaban el momento exacto para inyectar su veneno. Era un mundo de proporciones distorsionadas, donde lo pequeño se volvió colosal. Pero la naturaleza tiene un mecanismo para corregir los excesos, y el más violento de todos
ocurrió al final del Pérmico. Fue el Gran Reset. La mayor extinción masiva de la historia de la Tierra no fue un evento rápido, sino un colapso sistémico que borró el tablero. El 96% de las especies marinas fueron eliminadas y el 70% de las terrestres simplemente dejaron de existir. Los mares de placodermos se vaciaron y los bosques de oxígeno alto se incendiaron o colapsaron. El resultado fue un silencio global absoluto. El mundo que conocíamos había muerto. Hay algo más en esta historia que la mayoría de la gente no conoce. Es lo que más me costó procesar cuando lo leí en los estudios forenses del registro fósil. Pero antes, si quieres seguir descubriendo los rincones más oscuros de la evolución, suscríbete al canal. Cuando analizamos los fósiles del Dunkleosteus, encontramos algo que no aparece en los documentales convencionales: marcas de mordida. Pero no son marcas de otros depredadores, sino marcas que coinciden exactamente con la dentición del propio Dunkleosteus. Y lo más perturbador, no hay signos de curación ósea. Eso significa que el ataque fue letal. El superdepredador del Devónico no solo cazaba todo lo que se movía, practicaba un canibalismo sistemático. En un mundo donde eras el ápice absoluto, tu única competencia real era alguien exactamente igual a ti. Se eliminaban entre sí en una espiral de violencia ciega. Esta brutalidad era la norma, pero el futuro requería una estrategia distinta: la eficiencia. En el vacío dejado por la muerte del Pérmico, en lo que hoy es Sudamérica, la evolución tuvo que improvisar. Un pequeño reptil, superviviente de la catástrofe, comenzó a cambiar. No buscó más blindaje ni un tamaño monstruoso. En lugar de eso, cambió su postura. Dejó de reptar para caminar erguido. Optimizó su respiración y su metabolismo. Pasamos de la era de la fuerza bruta, de los tanques de hueso y los insectos gigantes, a la era de la eficiencia mecánica. Ese pequeño reptil, moviéndose con una agilidad que el Dunkleosteus jamás habría podido imaginar, fue el primer dinosaurio. El Dunkleosteus y los insectos del Carbonífero fueron los reyes absolutos de sus mundos, porque aprovecharon una ventana química y física específica. El blindaje y el oxígeno masivo fueron sus superpoderes, pero también su trampa. Al especializarse tanto en un entorno extremo, se volvieron incapaces de adaptarse cuando las reglas del juego cambiaron. La lección de este mundo predinosaurio es una advertencia sobre la fragilidad del éxito. En la evolución, ser el más poderoso no es una garantía de supervivencia, sino a menudo una sentencia de muerte cuando el mundo decide reiniciarse.